Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, ya estamos por aquí otra vez en el canal. Mirad, hay una cosa que nos soléis preguntar bastante. Son preguntas como muy recurrentes, que tienen que ver con el agua, con el riego y demás. Ya tenemos un vídeo en el canal donde hablamos de las necesidades de riego del criadero, pero hoy os vamos a hablar de cómo manejamos nuestra propia agua, o sea, qué condiciones tiene que tener el agua del criadero, ¿vale? Deciros que es importante que nuestro agua esté libre de bacterias, libre de posibles problemas que podamos tener, que nos pueda trasladar luego al criadero, ¿vale? Entonces, es evidente que hacemos un manejo sobre ella, ¿vale? Así que, bueno, si te quedas, te voy a explicar paso a paso más o menos cómo hacemos nosotros, ¿vale? Venga, vente conmigo. Bueno, pues lo primero que vamos a tener que tener en cuenta para saber qué tenemos que hacer con el agua es su procedencia. Es decir, de dónde estás obteniendo el agua o de dónde la vas a obtener, ¿vale? Básicamente tenemos dos opciones. La primera es que tengas agua de la red pública, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Ventajas, ese agua ya está tratada y filtrada. Desventajas, es cara, porque vas a tener un contador que te cuenta el agua que gastas y normalmente el gasto que se hace en una explotación agrícola o ganadera es un consumo alto y los consumos de los contadores están pensados pues para un uso doméstico, para fregar, para ducharte y demás, ¿vale? Entonces, generalmente cuando tienes conexión de agua de la red pública, sueles estar un poco fastidiado porque los consumos son altos y te aplicarán tarifas altas, ¿vale? La segunda opción es que tengas agua de un pozo propio, que tengas una captación de agua propia, como es el caso nuestro, ¿vale? Entonces, en ese caso, tienes, digamos, las ventajas y las desventajas inversas al caso anterior. Es decir, tienes más disponibilidad de agua, la tienes que bombear tú, pero vas a tener que hacer un tratamiento de ese agua, porque te tienes que asegurar que ese agua está bien libre de bacterias y demás, y además filtrada para que no te estropee los sistemas de riego, ¿vale? Nosotros, como os digo, tenemos captación de agua propia, entonces nosotros tenemos que hacer el tratamiento del agua de nuestra explotación, la hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora os explico. A ver, una vez que tenemos un punto de agua, una captación de agua, en este caso solo os voy a explicar en caso de tener tu propio punto de agua, tu propia captación de agua, porque si te viene de la red, ya está, solo tienes que conectar todo eso al sistema de riego y a funcionar. Pero si tú tienes un pozo y tienes que asegurarte que las condiciones de ese agua son óptimas para tus caracoles, lo que vas a tener que hacer son básicamente dos cosas, que es filtrar el agua y desinfectar el agua, ¿vale? Bueno, tienes que hacer otra, pero no tiene que ver con el agua, y es suscribirte a nuestro canal, darnos like y de esa manera nos apoyas, ¿vale? Venga, pues teniendo en cuenta lo que estamos hablando del agua, ese tratamiento lo hacemos mediante filtros, que no es que sea muy complicado, pero es un poco extenso para explicar aquí. Básicamente son filtros que lo que se hace es pasar el agua por ellos para que todas las impurezas, restos de pequeñas piedrecitas, polvos, lodos y demás queden en ese filtro y el agua nos llegue libre de todas esas cosas que nos estropearían los nebulizadores, los sistemas de riego, las conducciones y demás, ¿vale? Que sepáis que un filtro en condiciones pues puede costar unos 200 euros, una cosa así, no sé, hay filtros en el mercado, ¿vale? Y luego estaría el tema de desinfección del agua, ¿vale? En la desinfección del agua, a su vez, se puede hacer mediante dos productos. Se puede hacer con peróxido de hidrógeno o se puede hacer con cloro. Pero utilices el que utilices, vas a necesitar un depósito intermedio. ¿Por qué? Porque si tú colocas la bomba en tu pozo y bombeas agua a tu sistema de riego, el agua no va a tener un contacto suficiente, no va a tener un tiempo de contacto suficiente con el desinfectante como para que le dejes hacer su función, es decir, desinfectar. Entonces necesitas un depósito intermedio. El cálculo de estos depósitos intermedios, igual que lo de los filtros y demás, es que eso da para ponernos a trabajar y a funcionar, ¿vale? De hecho, sabéis que nosotros parte de nuestro trabajo es asesorar y formar a gente en temas de licicultura. Así que si esto os interesa, plantearos una formación o plantearos el asesoramiento porque os podrá venir bien y no meteréis la pata, ¿vale? Básicamente en este tipo de cosas se calculan pues qué necesidades de riego vas a tener para poder saber si necesitas un depósito más grande o más pequeño,
qué tipo de aguas tienes para ver si este filtro o el otro, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que ya van muy personalmente a cada caso en concreto. Pero de forma general vas a tener que instalar un depósito intermedio. Repito, si estás en el caso en el que estamos hablando, es decir, tienes una captación de agua propia y tienes que desinfectar ese agua, ¿vale? Entonces vas a tener que montar un filtro por delante del depósito, luego un depósito de las dimensiones que sean y luego un dosificador, una bomba dosificadora. Para que me entendáis, es lo que se utiliza mucho en las piscinas para dosificar cloro, ¿vale? Entonces, ese es el sistema para poder desinfectar el agua. ¿Qué es lo que hacemos? El agua cae al depósito, ese depósito cuando se llena para la bomba, pero el dosificador, cuando la bomba está funcionando, el dosificador también funciona e inyecta en el sistema, en el depósito, peróxido de hidrógeno o cloro, ¿vale? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿En qué concentraciones o cuánto cloro o cuánto peróxido tengo que poner? Vale, pues aquí podréis hacer casi lo que queráis, pero nosotros, cuando nosotros dosificamos peróxido de hidrógeno, preferiblemente, ¿vale? Entonces, nosotros dosificamos peróxido de hidrógeno entre 10 y 20 partes por millón. Eso hay unas tiras reactivas, unos test que se aplican al grifo donde tú puedas controlar, le pones una tirita reactiva y ves del color que se pone, del color que se vira y te dice la cantidad de peróxido que tienes en el agua de riego. Y de la misma manera el cloro. Se dosifica cloro a razón de entre 0,4 y 0,8 partes por millón, ¿vale? También lo mismo, hay test de cloro que tú mides, tomas una muestra de agua y mides la cantidad de cloro que tienes, ¿vale? Y con esto el agua quedaría desinfectada. Evidentemente hay una cosa de la que no se ha hablado, porque estaríamos hablando de qué características microbiológicas tendría que tener el agua, que es no tener bacterias, no tener organismos, ser agua, ¿vale? Pero nos faltarían las características físico-químicas, es decir, qué propiedades tiene el agua como tal, no si tiene bacterias o no las tiene, que eso se puede contaminar, sino qué propiedades tiene. Básicamente eso es muy extenso, pero que sepáis que los parámetros de potabilidad son muy similares a lo que nosotros necesitamos en la granja. La cosa más importante de todo eso es que el pH esté en valores neutros, es decir, que esté un poquito por encima de 7 y por debajo de 7,8. En resumen, ¿qué necesitas o qué requisitos le tienes que pedir al agua de tu explotación? Pues le tienes que pedir que esté libre de bacterias, que esté libre de partículas en suspensión, es decir, que esté filtrada y que cumpla unos parámetros más o menos de pHs neutros, ¿vale? De esa manera te aseguras que el agua con el que estás regando tu criadero no va a suponer un problema o no va a ser un foco de problemas para este criadero, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que sea interesante o que os sea útil. Os animo a que os suscribáis, que nos sigáis, que nos deis likes, que eso siempre viene muy bien para hacer crecer el canal y demás, ¿vale? Y nada, pues por aquí estaremos y os veremos en próximos vídeos. Saludos a todo el mundo.